problema de grabación de las clases, no sé si vieron, pero de todos modos las clases de la última clase anda como media en el limbo. De hecho, no sé si está aquí en el... No, parece que no está, de hecho estas son anteriores. Y no recuerdo si la pude grabar en su momento, porque estaba como súper raro el tema de las clases, ojalá no se haya perdido. Pero parece que ahora sí se arregló, digamos, el problema que había. ¿Ok? Si mal no recuerdo, la última clase, ¿cierto? Empezamos a ver el tema simulación, ¿sí o no? ¿Alguien me puede informar? Como no puedo ver el video, no puedo estar seguro, pero me da la impresión de que empezamos a ver el tema simulación. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien por ahí que estuvo en la No, profe, última clase? Lo ¿Qué había estaba cosa? explicado hablando más por rasgos conceptos generales, generales. profe, solamente. ¿Cómo? Que lo había explicado como a rasgos generales de qué se trataba como la materia que toca ahora. Ah, ya, Claro, pero nos porque vimos, iba a mostrar el programa igual para descargarlo, que no sé si alguno ya lo habrá descargado. ya, pero nos vimos, no vimos Ah, la PPT de teoría de colas, nada. no, profe. Ya, Sí, de teoría de colas, sí, profe. Sí, sí, vimos por eso. eso. Sí, Ah, ya, profe, sí, aquí se... dijo que iba ahora a hacer un ejercicio en arena a modo de ejemplo. Exacto. Ah, Sí. ya, Nada, exacto. sí. Ya, ya, perfecto. Entonces, sí, sí, no, sí me acordaba, sí hemos quedado como en eso, sí, no estaba tan mal. Ya, déjenme compartirles esto. Ya. Por eso, si el tema era si habíamos alcanzado a ver por último la PPT desde la perspectiva general, porque en realidad era un poco de qué se trataba todo este asunto. Pero esta que me imagino que quedamos por aquí, en simulación de eventos discretos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito de PPT, en realidad no mucho, para que sepan en el fondo la lógica del software más que nada, ¿ok? Si ese es como el tema. ¿Por qué es importante saber la lógica del software? Para que también entiendan en el fondo qué es lo que el software hace, ¿cierto? Porque después cuando esté funcionando y tenga su resultado y toda la historia, ¿cierto? Bueno, digamos, es importante que sepan interpretar también todo lo que de ahí está saliendo, pues, por qué funciona o no funciona, o si falla, digamos, en el fondo es bueno que sepan bien de dónde viene todo el tema. Así pueden identificar también posibles errores, por ejemplo. Y también, obviamente, les sirve saber en la lógica general de operación, ¿cierto? Cómo funciona. Esto, bueno, vamos a ver lo que se llama simulación de eventos discretos, ¿ok? Que lógicamente esto parte históricamente desde lo que es la teoría de colas. La teoría de colas como teoría, digamos, obviamente, básicamente lo que estudia en general es el desempeño, ¿cierto? De sistemas que se caracterizan, ¿cierto? Por lo que hemos visto un poco hasta ahora, ¿cierto? Que hay servidores, por ejemplo, que atienden público, ¿cierto? Que hay tiempos ahí, por ejemplo, de servicio, cosas por el estilo. Y esa perspectiva teórica, lógicamente, si bien hay casos, digamos, hay situaciones puntuales donde se pueden analizar, digamos, cifras de desempeño, ¿cierto? Hay ciertos resultados teóricos que permiten analizar cifras de desempeño. En realidad es bien limitado, como les decía, o sea, hay muchas cosas que no se pueden en realidad calcular teóricamente, sino que básicamente hay que hacer bastante práctica, o sea, en ejecutar, simular el sistema, como dice bien la palabra, para que yo pueda tener los resultados, sobre todo cierto desempeño de sistemas que son más complejos. Y la simulación de eventos discretos es una, digamos, de las que permite hacer eso. ¿Por qué digo que es una? Porque no es el único tipo de simulación de partida. Existe otros, que aquí un poco vamos a hablar de eso. A ver, existen como otros dos tipos, digamos, de simulación. Uno, bueno, el que no aparece aquí, en realidad no está aquí mencionado en esta PPT, que es el que se llama Monte Carlo, que es en realidad una simulación que no de sistemas que no dependen del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa no depende del tiempo? Por ejemplo, los cálculos de confiabilidad de los equipos, por ejemplo, es algo que no tiene que ver
entre comillas, con el tiempo, ya es como raro, ¿cierto? Porque obviamente la confiabilidad del equipo a veces se da, por ejemplo, en cuánto va a durar o qué sé yo. Esto tiene que ver más con el diseño, ¿de acuerdo? De probabilidades de falla. Y ese tipo, por ejemplo, de cálculos en realidad se hace a través de lo que se llama simulación Monte Carlo, donde en realidad no necesito simular tiempo de ocurrencia, sino calcular probabilidades de ocurrencia de cosas, que aquí también se hace, pero en realidad la naturaleza de la otra simulación es diferente. Y hay otras simulaciones que sí dependen del tiempo, como las que vamos a ver aquí. Y dentro de eso tiene la separación de los que son sistemas continuos o los que son sistemas discretos. Y de ahí obviamente nosotros vamos a trabajar con los que son los sistemas discretos. Los continuos son, como el nombre lo dice, procesos productivos que en realidad no tienen así como eventos que ustedes puedan distinguir fácilmente del resto de los eventos que ocurren. Por ejemplo, ¿cierto? La refinación de petróleo, no sé si se ubican más o menos cómo funciona. En realidad es un flujo constante, ¿cierto? Ahí el petróleo, después los subproductos que van saliendo, ¿cierto? Constantemente están fluyendo por las cañerías y pasan por distintas etapas de proceso y todo eso, pero en el fondo nunca se detiene. Y si ustedes en cualquier momento como que se detienen a mirarlo, y como que está siempre igual, porque en realidad digamos, el líquido está fluyendo simplemente, ¿cierto? Y ese es su estado normal de operación. Y mientras no cambien los settings, ninguna cosa, ¿cierto? Va a seguir así funcionando. Un sistema, ¿cierto? Que se basa en eventos discretos, como los que vamos a ver, en realidad se guía más y se caracteriza más porque pasan cosas, digamos, que son más evidentes, cosas que son, entre comillas, se pueden decir hechos o de alguna manera eventos, en el fondo, ¿cierto? Por eso se le llama evento. Como por ejemplo, no sé, la llegada de un cliente, el término de atención de un cliente, la llegada de un camión y así, cosas así, o sea, son cosas, hechos que ocurren, ¿cierto? En momentos específicos y que yo puedo identificar. Y eso es lo que lo hace, digamos, de ahí surge el nombre, ¿cierto?, de eventos discretos, que yo puedo identificar el funcionamiento del sistema a través de la ocurrencia de esos hechos, en el fondo, y ocurren en momentos específicos del tiempo, ¿cierto? Eso es lo otro. Si yo miro el sistema en un momento dado, tengo, por ejemplo, no sé, una cierta cantidad de clientes en el sistema haciendo determinadas cosas. Si lo miro después, un poquito después, varios clientes pueden haberse movido, se pueden haber ido, etcétera, etcétera. Pues, ay, disculpen, pueden estar en una situación diferente, ¿ya? Entonces, eso es lo que lo hace discreto. O sea, ocurren cambios puntuales, digamos, en el tiempo y a través de esos cambios yo describo en el fondo lo que también está ocurriendo en el sistema. Em, por eso mismo, ¿cierto? Es cómo funciona un poco todo cómo se hace la simulación del sistema, porque claro, como la palabra lo dice, la simulación en el fondo y el software lo que representa es un sistema que básicamente, ¿cierto? Como que lo hace funcionar, ¿ya? Lo simula, lo corre, ustedes si lo miran, ¿cierto? Es como si estuviese, ¿cierto? Representando la realidad, ¿cierto? Con los parámetros que ustedes les ingresaron, pero replicando, ¿cierto? Trata de replicar esa realidad. Y para eso hay como algunas cosas básicas que necesita para funcionar, para representar esa realidad, que son un poco las que están ahí. Primero, un conjunto de variables de estado discretas, o sea, qué cosa es lo que me describe el cómo está el sistema. Y eso puede ser, por ejemplo, cosas de, no sé, cuántos clientes hay en el sistema, en qué está cada cliente, cuántos servidores tengo, cuántos recursos tengo, en qué estado de uso está cada servidor. Ese tipo de cosas son las variables en el fondo, ¿cierto? Que me describen la situación del sistema en un momento dado. Lo segundo que acá aparece, ¿cierto? Es un planificador, ¿ya? Que es literalmente una lista de tareas que el mismo software, por ejemplo, va creando. Eso se crea, ¿cierto? De manera dinámica, que ahí un poco, no sé, un poco más adelante está explicado el cómo funciona. Pero básicamente, ¿cierto? Cuando ocurre un hecho, por ejemplo, la llegada de un cliente,
Esa llegada del cliente en realidad estaba programada en esta lista, ¿de acuerdo? Cuando yo inicio el sistema, la inicialización de la simulación, lo primero que hace es crear los primeros eventos que tienen que ocurrir. Solo los primeros, de hecho no los crea todos. Y entre ellos, por ejemplo, que era la llegada del primer cliente. Cuando hace eso, ¿cierto? Y el cliente llega, el software lo que hace es generar la llegada del segundo cliente, ¿ya? En ese momento recién la crea. Y la crea y la agrega a la lista, esta lista cronológica. La ordena, obviamente, la pone, ¿cierto?, en el lugar que corresponde, porque es una lista que está ordenada. Y el software lo que hace es ir recorriendo la lista, ¿cierto? A la medida que su reloj va avanzando, va recorriendo la lista y va ejecutando ahí los eventos, digamos, que esa lista tiene, que pueden ser, ¿cierto? Como les decía, llegada de cliente, comienzo de la atención de un cliente, término de la atención de un cliente, cosas por el estilo, cosas que yo puedo observar. Y lo tercero es el reloj. Como decía, hay detrás de toda la simulación un reloj, literalmente, ¿cierto?, que va avanzando y que va, ¿cierto? Eso es lo que permite ir revisando esta lista cronológica a través de, ¿cierto?, del tiempo. Y va, obviamente, eso permite la ejecución de las tareas que están ahí programadas. Mecanismo avance del tiempo, esto en realidad es como un detalle, porque, a ver, más adelante se los digo, que en realidad lo que nosotros vamos a usar y que la mayoría de los software usan son los mecanismos, ¿cierto?, de tiempo variable. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, ¿cierto?, como esta lista cronológica tiene lo que efectivamente ocurre en el sistema, yo puedo hacer correr el reloj solamente en base, en el fondo, a lo que, a lo que está en la lista. Por ejemplo, si en la lista mi próximo evento ocurre no sé, pues en 6 minutos, yo en realidad no necesito simular en el fondo todo el minuto desde ahora hasta ese exacto minuto, porque en mi lista, como tiene todos los eventos que ocurren, yo en realidad no pasa nada en esos 6 minutos. Así que me puedo saltar el tiempo hasta esos 6 minutos y lo ejecuto, ¿ya? Y eso es lo que hacen estos mecanismos, digamos, de tiempo variable. Simplemente va avanzando el tiempo hasta el próximo evento que he programado y así obviamente la simulación funciona más rápido. Pero es una cuestión técnica interna, ¿cierto?, del software. Esto un poco también la lógica de cómo el programa funciona. En realidad aquí lo que tienen que tener en mente es que, en primer lugar, la simulación parte con una inicialización, digamos, de los distintos eventos. Por lo menos, ¿cierto?, de la primera ocurrencia de todos los eventos. Porque, como les digo, lo que hace también es generar nuevos eventos una vez que ocurrió el evento anterior. O sea, cada tipo de evento que va a ocurrir en mi sistema, ¿cierto?, siempre está programado solamente el próximo. Y una vez que se ocurre, se genera el siguiente evento de esa misma naturaleza. Así funciona precisamente para no ocupar quizás tanta memoria. Entonces, la inicialización consiste en eso. Primero, bueno, limpiar todas las variables, porque aquí hay un montón de estadísticas que se recogen. Y cuando hace esa limpieza, inicia la lista de tareas, las primeras listas de tareas. Y después de eso ya el software hace iteraciones simplemente. El reloj empieza a correr, va saltando, ¿cierto?, de evento en evento, que es de los que está programado. Esos eventos, ¿cierto?, cuando ocurren, también generan nuevos eventos que tengo que agregar a la lista y, por supuesto, en su momento se ejecutarán. Y así el software básicamente avanza y avanza y avanza a través de toda la lista cronológica de eventos, hasta que pueden pasar dos cosas. Una, que se me acaba la lista de eventos y ahí finaliza, que a veces puede suceder, ese es el control de término. O bien se acaba el tiempo del reloj, que también, ¿cierto?, es una forma de hacerlo, que también ahora vamos a ver un poco cómo se controla. Por ejemplo, no sé, pues si mi horario de atención es de 8 horas al día, bueno, hago la simulación para 8 horas al día. Y hay otros sistemas, por ejemplo, que, no sé, pues admiten 100 personas y ok, perfecto. Y cuando termina de atender las 100 personas, en realidad terminó su funcionamiento y no antes, independiente de la cantidad de tiempo que le ocupe. Entonces hay como varias formas de terminar. De hecho, esos son dos, pueden haber otras. Y todo este ciclo de seguir avanzando, ¿cierto?, a través de la lista cronológica termina cuando pase eso. Lo que obviamente, si termino por tiempo, eventualmente pueden haber programado nuevos eventos, ¿cierto?, más adelante, pero si se me acaba el tiempo, ok, cuento hasta ahí simplemente, no es problema.
Ahora, cierto, el software ya se los había mencionado, les había pasado la dirección. Em, digamos, dentro de todo, hay varios software de simulación, hay como tres software que son los más famosos. Uno es el ProModel, que creo que ahora lo tiene IBM como dueño, lo que en realidad obviamente es muy malo porque casi siempre que pase en manos de ellos no es precisamente, no lo hace funcionar muy bien. Pero es bastante poderoso en sí. Lo que sí lo ocupan empresas como muy grandes y es súper limitado para efectos. Si ustedes lo quisieran ver los demos, cosas por el estilo, es muy limitado. Es súper complicado, incluso siquiera tener el demo. El otro bien conocido es el Simio, tal cual casi como mono, es que se escribe igual Simio, pero viene obviamente de simulación, está en inglés. Que es bastante más nuevo, pero le ha ido súper bien, porque en realidad es bastante bueno, en realidad cómo funciona y lo que se puede modelar y es bastante intuitivo. Este otro de la arena también en ese sentido es bueno, pero hay cosas y cosas, o sea, yo creo que hay cosas que hace mejor el arena y cosas que hace mejor el simio. Yo creo que en ese sentido hay algunas situaciones puntuales que el simio quizás las permite manejar de mejor manera que arena, o por lo menos menos engorrosa, pero no quiere decir que este no sea bueno, para todo lo contrario. Lo malo sí es que digamos, simio, el demo es súper chico, permite hacer muy poco. Creo que permite, no sé, como 20 objetos en el modelo, y 20 objetos es nada, como vamos a ver. Y Arena, en particular, la gran gracia que tiene, una, que el demo es en realidad ilimitado en tiempo, ¿de acuerdo? Así que lo pueden seguir ahí teniendo sus computadores y no va a ser ningún problema. Y lo que limita es la cantidad de entidades en el sistema, como por ejemplo clientes. Eso está limitado. Pero el modelo en sí, cantidad de servidores, conexión y todo, puede ser gigante. No es problema, no se hace problema por eso. Limita, como les digo, la cantidad de clientes circulando en el sistema. Y todo lo que vamos a ver, ¿cierto? No vamos a llegar mucho al límite, en algunas situaciones puntuales sí, para que lo vean cómo opera y también porque hay errores que vamos a inducir, ¿cierto? Ciertos errores para que vean cómo se comporta, pero para todo lo que vamos a simular en condiciones normales es más que suficiente y para muchos sistemas de la vida real, 200 clientes en el mismo momento en el sistema es harto porque es el mismo momento, ¿no? Es, por ejemplo, en el día, si simulan todo el día, pueden perfectamente tener, no sé, 30.000 clientes. Eso no los va a limitar. Pero en un momento dado no pueden haber más de 200 activos. Eso es lo que limita. Así que en general funciona por ese sentido bastante bueno para estudiar lo que es simulación. En la misma página de Arena hay algunos pocos tutoriales y cosas que son en realidad como bien básicos, ejemplos, cosas por el estilo. Pero si a alguien le interesa aprender más allá de lo que vamos a ver ahora, o de repente quiere ver ejemplos complementarios y cosas por el estilo, si buscan en YouTube hay hartos tutoriales, ¿ok? Y también pueden haber probablemente en otras fuentes por ahí también tutoriales. Lo malo, lógicamente, es que los tutoriales uno no sabe quién diablo los hizo y por lo tanto pueden tener calidad bastante diversa. Hay algunos que son mejorcitos, por ejemplo, ese primero que está arriba, no sé si todavía estará, lo hizo un profesor, de hecho, de ingeniería, entonces obviamente no es tan malo. Pero hay otros que evidentemente lo ha hecho gente común y corriente que en realidad no sé qué preparación pueden haber tenido, pero son mucho más enredados para explicar y cosas por el estilo. Entonces, no sé, hay de todo un poco, ¿no? Es como fácil revisar en ese sentido los tutoriales que existen. Y lo otro que tienen que fijarse es la versión para el cual está hecho el tutorial. Porque ahora, ¿cierto? Arena que nosotros vamos a ocupar es el 16. Están hace tiempo en la versión 16, ¿ok? No tienes que ser de este año, sino ya tiene un par de años. Y si revisan, ¿cierto? En los tutoriales hay algunos que son más antiguos, que por ejemplo el de arriba, ¿cierto? Que corresponde a la versión 14. Pero esa versión, la 14, ya es súper parecida a la actual, ¿ya? No es mucha diferencia. Lo que cambia en esos casos, cuando mucho, es, por ejemplo, el modo de ingreso de algunos parámetros, de algunas cifras y cosas por el estilo. Es como lo único que podría cambiar, no es mucho más allá de eso. Así que
Si, no sé, de repente se encuentran eso, ven un tutorial y ven que hay algo que se ingresa de manera distinta, casi siempre. En realidad es como muy fácil de resolver esos problemas, porque van a encontrar acá en el otro del 16 cómo se ingresa, ¿cierto? En esta versión. ¿Y qué más? Ya. Y este ejemplo, ¿cierto? El que les decía que en realidad lo vamos a ver ya, no sé, yo creo que quizás la próxima semana. Ahora no sé cuánto alcancemos a avanzar, si llegaremos a este, pero esta ya la idea es que lo hagamos entre todos. Por el momento, como les decía, me interesa más que nada que revisemos un poco aquí todo lo que el software tiene, los parámetros, cómo se ingresan números, qué es lo que cada elemento, por lo menos de los más básicos que vamos a ocupar, ¿cierto? Hace, ¿cierto? Así que quiero dar en ese sentido un paseo general por todos los tipos de elementos que existen, para que vean también que esos elementos, qué función cumplen y con qué parámetros también, ¿cierto? Se pueden o necesitan para funcionar, qué parámetros le tengo que informar. ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Bueno, el software cuando lo abren, ¿cierto? Es lo que se ve aquí, que no es claro, digamos, ¿cierto? No tiene mucho, no es muy congestionado, ¿cierto? Entre comillas, en términos visualmente, porque básicamente es uno el que le tiene que agregar, ¿cierto? El modelo. Uno es el que construye el modelo, elemento por elemento, y una vez que, obviamente ya, el modelo está completo, ¿cierto? Y esto ya se ve bastante más llenito. Pero la zona principal, ¿cierto? Lo que está acá como la ventana más grande, ¿cierto? Que se ve en blanco, es como la zona donde va a ir el modelo, ¿ya? Donde yo dibujo el modelo. Digo dibujo porque en realidad, ¿cierto? Lo que hago es ir arrastrando a esta zona los elementos, ¿cierto? Que yo recojo en este caso en el lado izquierdo. Esta columnita que está aquí, si se fijan, si la voy pinchando, va abriendo obviamente distintos tipos de menúes que en realidad son objetos, ¿ya? Y esos objetos, muchos de esos objetos son los que yo puedo arrastrar, ¿cierto? Y poner aquí en el área de dibujo. Y hay otras cosas como acá abajo que en realidad son listas que aparecen acá en otro sector, y que también en su momento vamos a llegar a eso. Em, ¿Cuál es o sea, de los que están a la izquierda, hay como tres principalmente que vamos a ocupar. El de procesos básicos, lógicamente, es el más usado. Hay otro que dice procesos avanzados, que hay algunos elementos en particular que vamos a ocupar. Y hay otro, el de transferencias avanzadas, que eso también lo vamos a ocupar bien puntualmente en ciertas cosas, digamos, que vamos a necesitar. Hay algunos elementos para representar algunas cosas. Eh, Hay otros menús, ¿cierto? Como ven en el lado izquierdo. Y lógicamente esto viene preparado para representar cualquier tipo de fábrica en el fondo. Entonces se imaginarán que es bastante grande o sea, no es tan grande en realidad la lista de elementos que están aquí a la izquierda, pero sí cubren muchas de prácticamente todas las cosas o los tipos de procesos o de tipos de actividades que en el fondo en una situación real yo podría ver en una fábrica o en un servicio. Em, y la otra zona que aquí aparece, ¿cierto? Es acá abajito, si se fijan hay una pequeña ventanita, que en realidad esta ventanita, después vamos a ir viendo que lo que va mostrando, ¿cierto? Depende de lo que yo esté seleccionando. Si pincho algo, por ejemplo, si pinché ahí procesos, se fijan aquí ya apareció algo distinto, que está, por ahora está vacío, porque en realidad el modelo lo tengo vacío. Pero después vamos a ir viendo que eso se va llenando, ¿cierto? Y ahí me muestra distinta información según lo que yo vaya seleccionando en el modelo o aquí en el lado izquierdo. Y ahí vamos a ver para qué sirve también. Y arriba obviamente están todos los botones habido por haber, ¿cierto? Que hacen distintas cosas, digamos, tienen distintas funciones que ya tampoco vamos a ir viendo. Principal es que si se fijan aquí hay como una barrita que es como un reproductor de música, ¿cierto? Tiene un play, ¿cierto? Un adelantar y qué sé yo. Bueno, es porque eso obviamente son los comandos que hacen correr el sistema. Y abajito hay como otra barrita, ¿cierto? Que es donde está el reloj y donde hay una, digamos, variables y cosas que yo puedo agregar aquí para visualmente, mientras el programa está corriendo, yo pueda ver ciertos indicadores en vivo. Y eso lo vamos a ocupar, ¿cierto? Nos va a servir bastante, ¿cierto? Para entender
la dinámica de los sistemas. Pero eso, bueno, de a poco, ¿cierto? Lo vamos a ir agregando. Por ahora me interesa más que veamos, ¿cierto? Algunos elementos de los que aparecen acá a la izquierda. ¿Cómo funciona esta cosa? En realidad, ¿cierto? Aquí es tan simple como uno pincha el objeto que quiere agregar acá en el lado derecho y uno lo puede arrastrar, ¿ya? Por ejemplo, ahí. Y así uno puede ir, obviamente, si uno sabe que lo que necesita, pues en un principio ir pescando varios de aquí, copiando y copiando y copiando y sacando, 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 y después los ordena, los conecta y todo eso. En este caso vamos a ir un poco más lento. Vamos a aquí a agrandar algo. No sé si... No, demasiado. Ah, se me perdió. La página. Ahí está. 400. 200. Ya, ahí se ve bien, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un poquito exagerados en el tamaño del modelo para que entonces se pueda apreciar bien, ¿cierto? Lo que dice. Este primer elemento, acá, ¿cierto? Vamos a trabajar primero con 3 elementos de los que están acá a la derecha. Esta figura, con esa forma, es lo que se llama, como dice ahí, un create. ¿Qué es lo que hace el create? Crea entidades. ¿Y qué cosa es una entidad, digamos, para un modelo de esta naturaleza? Puede ser, por ejemplo, un cliente o un producto que necesita ser procesado o un automóvil que entra al sistema. Eso es, en el fondo, la entidad. No es, por ejemplo, si usted está en el caso de un banco o simulando un banco, por ejemplo, el ejecutivo que atiende no es una entidad, es un recurso. El cajero es un recurso, no es una entidad. El que es entidad es el cliente, ¿de acuerdo? Es lo primero que hay que distinguir la naturaleza de lo que es un recurso, que es algo que necesita el sistema para prestar su servicio, y la otra es la entidad, que es el que va y entra al sistema para que el servicio sea hecho, ¿cierto? Que es el que necesita el servicio. Entonces aquí yo lo que tengo son eso, entidades, y los creates crean entidades. Cada create que ustedes usen, pueden usar varios, ¿cierto? Va a crear una entidad en particular o un tipo de entidad. Y eso obviamente vamos a ver cómo lo hace. Todas estas figuritas, cuando ya obviamente estén completo, cualquier cosa, o si las van agregando, si le hacen doble clic, aparecen otras ventanas de sus parámetros. Con todas ocurre, obviamente, la ventana que aparece depende de qué cosa de figura sea. O sea, esta es la ventana de parámetros de lo que es un create, ¿ya? Con sus parámetros. Si después vamos a ver procesos, es otra ventana con sus parámetros y aquí cualquier otra cosa, ¿cierto? Que tengan, elemento que agreguen, cuando le hacen el doble clic, aparece la ventana que le corresponde. El create, ¿qué parámetros tiene, ¿cierto? Como sus funciones crear entidades. Primero, bueno, nombre, por defecto, ¿cierto? Cuando ustedes van agregando creates y en general cualquier objeto, Arena siempre los va agregando con números consecutivos. Si agrego otro create va a ser create 2, si agrego otro el create 3 y así. Les va dando simplemente correlativos, ¿ya? Pero el problema de eso, ¿cierto? Es que todos en el fondo se me llaman igual. O sea, en realidad no se llaman igual, los distingue el número. Pero el número, ¿cierto? Si yo quiero hacer un modelo que sea como intuitivo, no es precisamente la mejor manera, ¿cierto?, de distinguirlo. Yo preferiría, ¿cierto?, que la distinción viniera de un nombre real. Y afortunadamente, ¿cierto?, estos modelos permiten eso. Por ejemplo, acá arriba donde dice nombre, yo le puedo decir que esto sea la puerta principal. ¿Y por qué? Porque después quizás yo cree otras puertas, por ejemplo. Entonces, puerta principal y así se va a llamar. Y aquí donde dice create 1, después cuando cierre obviamente va a cambiar el nombre. Es el nombre solamente, pero es bueno a todos los elementos darles un nombre que sea representativo de lo que estoy haciendo, porque después si está todo, ¿cierto?, con los puros correlativos del software, al final no se entiende nada. Después el segundo parámetro dice tipo de entidad. Como los create crean entidades, aquí pregunta qué tipo de entidad es el que crea este create, ¿ok? Cada uno crea un tipo de entidad particular. También, por defecto, como acabo de partir, ¿cierto? Me dice que esto crea entidad 1, porque por defecto, digamos, le da, el sistema necesita que existan entidades y por lo tanto
cuando abro el software, inmediatamente crea como esta entidad 1. Pero yo le puedo cambiar nombre también a esa entidad y que creo que no se llama entidad 1 para que obviamente tenga un nombre más familiar y puedo decir que, por ejemplo, se llame cliente. ¿Ya? En el momento que lo escribo aquí, como estaba cierto azul, en el momento que lo escribo, lo crea la entidad cliente y después vamos a ir a ver cierto dónde queda eso. Hay otra parte también, que también de ahí les muestro, donde en realidad uno puede crear un listado de entidades, pueden todas tantas como necesiten, sin hacer los creates. Y después cuando hacen los creates, extienden esta ventanita, y ahí les va a aparecer toda la lista de entidades disponibles que tienen para usar. Y también se puede hacer así, ¿ya? O lo otro es hacerlo aquí, directamente en el create, inventarle el nombre, obviamente, y de ahí el mismo sistema lo reconoce y lo utiliza. Ups, ahí está, ya. Entonces, cliente, lo que va a crear este create son clientes, una entidad que se llama así. Segunda parte, esta segunda línea de parámetros, fíjense que en realidad está todo relacionado. Dice tiempo entre arribos, ¿ya? Y son 3 campos: el tipo, el valor y las unidades. Aquí el más simple es unidades, pues si se fijan está segundos, minutos, horas o días. Dejémoslo en minutos. Como dice tiempo entre arribos, ¿cierto? Lo que parametriza esta parte es cada cuánto tiempo va a llegar un cliente. Eso es lo que está creando. Entonces yo le tengo que dar cierta información de cada cuánto tiempo me tiene que crear uno de estos clientes. Los otros 2 parámetros, tipo y valor, tienen que ver con la naturaleza de esa creación en términos de tiempo o de aleatoriedad. Si abren el primero, el tipo, fíjense, dice random expo. Se refiere a que utilice la función exponencial para crear arribos. Y la exponencial básicamente es aleatoria, un aleatorio puro, ¿ya? Que es como en muchos sistemas, la mayoría de los sistemas se ocupa esa porque tiene un comportamiento bastante bueno. Si es que a mí mi sistema es representable con el tiempo de llegada, o la información principal que yo tengo es el tiempo promedio de llegada entre clientes. Si ese es mi dato, por ejemplo, la exponencial funciona bastante bien. Aquí, por ejemplo, es decir esto, random expo 1 en minutos, quiere decir que en promedio en mi sistema entra un cliente por minuto, pero en promedio, ¿ya? Obviamente puede llegar antes, puede llegar después, por eso es aleatorio, pero si lo veo a través del día y saco la media de todo eso, va a estar bastante cercana a un minuto. La otra opción es el programa, el schedule. ¿De qué se trata ese? Si lo pinchan, fíjese que obviamente cambia lo que está acá al lado, porque los programas básicamente se ocupan cuando, aunque hay aleatoriedad, aunque también cierto pasa esto de que llegan tantos clientes cada cierto tiempo o tantos clientes por hora, resulta que esa tasa de llegada me cambia durante el día, ¿ya? Y es súper típico, o sea, casi en cualquier negocio, si ustedes piensan, en el fondo el flujo de llegada de clientes depende mucho de la hora del día, ¿cierto? En los supermercados, por ejemplo, ¿cierto? Hay momentos en que están súper vacíos, hay otros momentos que están súper llenos, y también esa diferencia yo la puedo reflejar en el modelo, pero en este caso, ¿cierto? La llegada de clientes la puedo reflejar en un programa que me diga por tramos horarios, ¿cierto? ¿Cuántos clientes puedo ir esperando por unidad de tiempo? Eso en el fondo es lo que el programa me deja introducirle. La otra constante, que es la más fome, ¿cierto? Que literalmente es cada tanto tiempo exacto, sin variaciones y no hay variabilidad, va a llegar una unidad. ¿Por qué podría servir, obviamente, una constante? Porque puede, a veces, ¿cierto?, estar simulando un sistema automático, y ahí las piezas llegan simplemente cada cierto tiempo y no va a haber variabilidad porque está, por ejemplo, todo automatizado. Entonces debe simplemente llegar. Y la otra dice expresión. Ustedes la pinchan acá al centro, donde estaba, ¿cierto?, el parámetro numérico. Si lo abren, en realidad hay un montón de otras funciones de distribución. La que viene, ¿cierto?, afuera, como con mayor facilidad de uso, es la exponencial, porque como les decía, es la que más se usa. Pero aquí ustedes tienen la normal, la triangular, uniforme y otras
que en realidad, ¿cierto?, son mucho más específicas, la Weibull, la Poisson, la logarítmica, la gamma, etcétera. Son un montón de distribuciones de probabilidad, dependiendo, ¿cierto?, de lo que quieran modelar, ¿ya? Nosotros nos vamos a mover dentro de las primeras, exponencial, normal, triangular, uniforme, ¿de acuerdo? Pero el funcionamiento, si necesitaran las otras, es exactamente lo mismo en el fondo. Si la diferencia es que, si por ejemplo seleccionan normal, les queda escrito así, y ustedes tienen aquí que indicarle la media y la desviación estándar, que son los parámetros de la normal. Si indican triangular, les pregunta, ¿cierto?, el mínimo, el máximo y la moda, que son los parámetros de la triangular. Y uniforme les va a preguntar mínimo y máximo. Entonces tienen que indicar los parámetros que corresponden a cada una, simplemente ahí. Profe, No sé, dime. ¿cuál es el criterio de usar la exponencial o la uniforme o triangular? Ya, en realidad eso vienen dados en los problemas que vamos a ver, siempre les dicen cuál, ¿ya? En la realidad, ¿cierto? Ahí viene dependiendo de, en realidad, lo que se hace. Tú tienes que ir a observar en el sistema real, vas tomando los datos de ocurrencia. Tienes que tomar los datos de ocurrencia y obviamente te haces una tabla de cada cuánto tiempo ocurre el evento que a ti te interesa. Eso después tú lo graficas, ¿ya? Y de partida, ¿cierto? En la gráfica ya te va a dar una idea de comportamiento de partida. Siempre se va a aparecer alguna distribución, de alguna manera, ¿cierto? Ya va a aparecer una campañita, o se va a aparecer exponencial, de alguna manera algo va por ahí, ¿cierto? A ser un poco familiar. Y lo que se hace en realidad estadísticamente es pasar a un software que hace lo que se llama ajuste de distribución. Y el ajuste de distribución te dice esos datos que tú tomaste, a qué función de probabilidad corresponde, qué comportamiento tiene, y te da los parámetros también. Entonces ahí puedes en la realidad ir a obviamente saber cuál es la que necesitas e ir acá a ingresarlo. Pero también al final, fíjate, en la práctica, como te digo, en la exponencial para lo que son llegadas aleatorias de clientes, por ejemplo, a bancos, supermercados o cosas por el estilo, súper buena. O sea, en general se usa esa. Es muy raro que tú necesites una distinta a esta, porque ya, no sé, pues te digo, a través de todos los años que la simulación se ocupa, siempre ha mostrado ser muy fiel a representar las situaciones de llegadas aleatorias de cliente, con que tú basta que conozcas cuál es la media de del tiempo medio de clientes, cada cuánto llega y basta. Y esto te funciona súper bien para representar ese tipo de llegada. Las otras que aparecen también es porque son bastante normales de encontrar, pues como la normal, que obviamente también es bien habitual. La triangular en realidad es como un truquito. No sé si la ubican, la triangular. Imagino que nunca han escuchado hablar de la función de distribución triangular. La normal, imagino, la conocen, ¿cierto? Que es una típica campana simétrica, ¿sí o no? La figura. ¿La conocen la función normal? No, profe. Ya. A ver si... Déjame buscarle una curva. ¿Con la campana de Gauss? Claro, exacto. Es una campana de Gauss. Eso, ¿cierto? Esa es una normal, ¿ya? Esa es la función de distribución normal. Una triangular es literalmente lo que el nombre dice, eso. Es un triángulo que tiene un mínimo, un máximo y, o sea, perdón, un mínimo y máximo como rango, pero también una moda, que es el punto más alto, ¿ya? No es obviamente simétrica, porque entre la moda y el mínimo y el máximo no tiene por qué existir estar justo al medio, puede tener, ¿cierto?, cualquier inclinación para el lado. Y bueno, a ver, vamos a ver qué función uniforme. La uniforme es esto, pareja entre un valor y otro, pareja todo el tiempo, ¿ya? Esas son como las tres que aparecen aquí mencionadas. La triangular tiene la particularidad y se ocupa harto en simulación de que te salva cuando hay situaciones en las que tú no has ido a tomar los datos y no has hecho, ¿cierto?, el estudio de efectivamente cuál es la función real, o bien en realidad no estás diseñando algo y no sabes
realmente cuál es la realidad. Entonces, por lo tanto, tienes que tú inventar, entre comillas, un poco el funcionamiento de lo que sea que estás representando. Pero la triangular tiene la gracia que en muchas situaciones la gente que usa un sistema perfectamente te puede decir cuál es el tiempo mínimo de ocurrencia de algo, el máximo y cuál es el tiempo más probable de ocurrencia. Si son usuarios asiduos de algo, que van a decir, oye, aquí normalmente, mira, lo menos que me demoraba son 3 minutos, lo máximo 7, pero casi siempre, no sé, me demoro 4. Y la gente sabe, en el fondo, un poco esos 3 datos los sabe. Y los parámetros de esta triangular son esos 3 precisamente. Entonces, en el fondo, como un poco por estimación de experta de la gente, tú puedes definir ese mínimo, moda y máximo para representar la situación, por lo menos, ¿cierto?, de una manera preliminar, para que el comportamiento se vea reflejado aquí. Sirve bastante, fíjate, en simulación, la triangular. Te ahorra bastante problema. Y también, además, tiene la ventaja que después, aunque tú después modeles los datos reales con la función que corresponde, casi siempre en realidad uno no es tanto el cambio de comportamiento que después el modelo tiene. Como son tantas cosas en los modelos interactuando simultáneamente, ¿cierto? Y todas aleatorias, cuando tú cambias una distribución particular, ¿cierto? O por lo menos, por ejemplo, entre una triangular, después la pasas a una normal, el cambio de comportamiento a veces no va a ser tan grande. A veces sí, pero obviamente tienden a ser como los efectos un poco más modestos, ¿cierto? De lo que uno podría pensar. No van a ser así un cambio extremo de comportamiento, a menos que hubieses andado muy lejos de los parámetros que ingresaste. Y la uniforme, bueno, también se ocupa cuando tú tienes, no sé, simplemente algo que ocurre entre ciertos valores y ningún valor ocurre más que el otro, o sea, todos como que están más o menos presentes en con la misma cantidad de veces, le observas más o menos la misma cantidad de veces esos eventos. Entonces, por eso, como que no es necesario, digamos, indicar más que 2 parámetros, porque entre esos 2 parámetros, casi todos los valores ocurren con la misma uniformidad. ¿Dudas? ¿No? Ya. A ver, y abajo están los otros parámetros que tienen que ver también con la creación de entidades. ¿Cuáles son los otros parámetros que tienen que ver con la creación de entidades? El primero dice entidades por arribo, ¿ya? ¿Por qué hace esa diferencia? Porque resulta que hay sistemas, ¿cierto?, donde los arribos de entidades en realidad son más que uno a la vez. Por ejemplo, no sé, pues si es un sistema donde los clientes llegan en algún vehículo, ¿cierto? Y llegan de a 3, de a 4 siempre. Ok, aquí entonces tienes que decir que cada arribo que genere, en realidad te llegan 4 clientes a la vez, de inmediato. No llegan de a uno. Y, por supuesto, o sea, el valor que viene por defecto es 1. Lógicamente reconoce que aquí llegan solos, pero si estás particularmente en una situación donde no llegan solos, ¿cierto? Ahí tienes que obviamente hacer la indicación. El otro, máximo de arribos, también, ¿cierto? Pensando en que a veces hay sistemas, ¿cierto? Que tienen, no sé, o la población que existe, ¿cierto? Es limitada. O bien por otra parte, yo simplemente, eh, como no sé, doy números de atención, por ejemplo, y no permito que entre más gente que esa. O sea, porque en muchos casos, ¿cierto? Hay muchas empresas, servicios, cosas por el estilo que limitan en el fondo, ¿cierto?, la cantidad de clientes a números de atención simplemente, pues no reciben más gente. Esto es cierto, es un poco para representar eso. Y el otro parámetro que aquí aparece es la primera creación. También hay sistemas, ¿cierto?, que puntualmente no
reciben clientes de inmediato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, por los bancos, ¿cierto? Siempre la gente que atiende llega un rato antes del primer cliente porque tienen que preparar todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces tú la primera creación no la puedes hacer, por ejemplo, no sé, antes de media hora. Y ahí tú le indicas, ¿cierto? Que, ok, el sistema va a partir, va a estar simulando y todo, pero no puedes, ¿cierto? Ingresar clientes o esta entidad que estás creando aquí puntualmente, ¿cierto? No puedes crearla antes de ese tiempo. Y eso, bueno, son básicamente los parámetros que tiene un create, que son siempre lo que regula en el fondo, como les decía, la creación de entidades. Aquí vamos a volver a dejarlo en exponencial con 1 minuto, ¿cierto? Con los demás parámetros ahí como aparecen. ¿Dudas? Antes de ir al próximo elemento. ¿No? Ya. Vamos a decir OK. Y se fijan, y cambia el nombre a puerta principal. Segundo elemento que vamos a agregar. Proceso. ¿Ya? Ese cuadrito. Vamos a poner aquí. También, ¿cierto? Como les digo, todos los elementos, una vez cuando uno los va agregando, Arena por defecto les va dando números consecutivos. Entonces, este se llama proceso 1 por defecto. Vamos a darle doble clic y aparece, ¿cierto?, la ventana de parámetros de un proceso. Aquí, ¿cierto? Vamos a ir viendo cuál es qué cosa es lo que define cómo ese proceso funciona. Obviamente un proceso, en el fondo, es, lo puedo pensar, ¿cierto?, como una unidad que va a cumplir con alguna tarea, ¿cierto?, dentro de mi sistema. Pueden pensar que, no sé, pues es una caja en el banco, ¿cierto?, o el cajero del banco, o ¿cómo se llama? Una estación de servicio, ¿cierto? La bomba de atención, algo así, ¿cierto? Es el que cumple la función dentro del sistema, ¿cierto?, que yo necesito. También, al igual, ¿cierto?, que el create, yo le puedo, a todos los elementos, yo le puedo dar un nombre específico. Por ejemplo, le podría decir mesón, ya, mesón de atención. Le puedo dar ese nombre que después obviamente va a aparecer así. Dice acá al lado tipo, y vienen dos opciones, estándar o submodel. ¿De qué se trata? El estándar, ¿cierto? Es lo que en este caso estamos ocupando, porque el estándar implica que el proceso en sí, todo está definido por lo que vamos a hacer en esta ventana, por completo, ¿ya? Es, por ejemplo, no sé, una caja de supermercado, y listo. Y no hay más que eso, no hay nada bajo la caja del supermercado, ningún sistema extra. El otro, el submodel, en realidad se ocupa, si se fijan aquí, aparecen o sea, digamos, unos textos, porque obviamente el submodelo a lo que se refiere es que yo, en los sistemas que son demasiado grandes, ¿de acuerdo? Porque piensen, no sé, pues si quieren modelar una fábrica de automóviles completa, gigante, ¿cierto? Son miles de máquinas, interacciones y cosas por el estilo. Y si todo eso lo modelaran aquí directamente en esta ventanita, se vuelven locos, pues, porque estamos hablando literalmente de miles de elementos conectados e interactuando. Entonces, para facilitar eso, Arena, ¿cierto?, se viene como en niveles, ¿de acuerdo? Y uno puede representar las cosas, ¿cierto?, con sistemas y subsistemas, ¿cierto? Entonces yo hago los diseños más chiquititos, ¿cierto? Lo más detallado lo hago como un submodelo, ¿cierto?, que sea autocontenido. Y después ese submodelo lo conecto a otros submodelos en un nivel superior, ¿cierto? Y así puedo hacer de hecho varios niveles para que en el fondo, ¿cierto? Al final, no sé, pues aquí mi planta general puede tener, por ejemplo, 50 elementos, pero yo empiezo a entrar a cada uno de esos elementos y voy a ir viendo que hay un submodelo y después dentro de ese otro submodelo y así obviamente está mucho más detallado, pero está organizado de manera tal, ¿cierto?, que no sea un desastre visual y lógico, obviamente, a este nivel, que no quede todo en un único nivel, sino que haya como capas de detalle, ¿cierto?, hacia abajo. Eso es lo que permite el otro, el submodelo. Pero no lo vamos a ocupar, ¿ok? Ya es como los modelos que vamos a ver todos, en realidad se pueden representar aquí en la primera pantalla, ¿no? Para que entrar tanto, ¿cierto?, al fondo. Después viene lo que es la lógica,
¿ya? Y la lógica obviamente es la que define cómo funciona este proceso, qué es lo que hace. Lo básico siempre en un proceso es que se va a demorar, va a ocupar tiempo simplemente, ¿ya? Porque, no sé, pues, entra un cliente, si pasa, por ejemplo, por la caja del banco, va, no sé, pues se va a demorar, ¿cierto? Una cierta cantidad de minutos en ser atendido y después se va a ir, ¿ok? Ese puede ser como la interpretación mínima que uno puede tener con respecto al uso o la ejecución de un proceso. Por eso aquí la primera acción que dice es delay, ¿cierto? Que delay es demora. Pero si lo abren, aparecen otras tres opciones, que son en realidad las que uno normalmente ocupa más, porque aquí hay otras cosas detrás, ¿cierto? Los procesos normalmente, ¿cierto? Usan recursos de alguna manera. Pueden ser objetos esos recursos, máquinas o cosas, o suministro, o alguna materia prima, etcétera. O pueden ser personas, ¿cierto? Si ustedes van no sé, al supermercado, ¿cierto? Una cosa es que exista la caja del supermercado sola, pero necesita una cajera, porque en realidad, ¿cierto? Sin cajera no va a funcionar. Entonces, los otros tres casos se tratan precisamente de cuando hay un recurso de por medio que tú necesitas que esté disponible para efectos de que el proceso se lleve a cabo. Es como, por ejemplo, no sé, pues, ir al aeropuerto, ¿cierto? Y claro, si uno mira, ok, habrán 200 counters, pero de los 200 counters puede que 40 tengan solamente gente. Entonces tú necesitas que haya un recurso ahí para que efectivamente ese proceso funcione. Eso es un poco, ¿cierto?, la lógica de los otros tres. ¿Y en qué difieren? Aquí, ¿cierto? Básicamente las palabras lo van diciendo. Fíjense que, no sé si alcanzan a leer, está súper chiquitito, pero después obviamente van a revisar en sus propios software. Dice sys delay release y delay release. Son las, digamos, opciones. El del medio tiene todo, sys delay release. ¿Qué significa, cierto? Sys es capturar, delay, demorarse, y release, soltar. Y esa es la lógica que usa en realidad con los recursos. Si hay, por ejemplo, si fuera una cajera en un supermercado, la simulación se hace pensando en que el cliente cuando llega captura ese recurso para el uso, para que le sirva, ¿cierto? Ahí se produce la demora, que es el proceso de atención en sí, y después cuando termina lo suelta para que otra entidad, ¿cierto? Otro cliente que viene atrás pueda ocupar de nuevo ese recurso. Esa es la lógica con que funcionan en realidad estos procesos. Cuando necesitan recursos, ¿cierto? Lo tienen que capturar para usarlo y después soltarlo. Esa opción, la que viene las tres, sys delay release, es la que dentro de este proceso hace todo, lo captura, lo usa y lo suelta. También está el otro que es para capturar y demorar y no lo suelta, y el otro que demora y suelta. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque también hay procesos particulares, ¿cierto? Que, no sé, pueden ser tres procesos, o sea, sistemas particulares, donde pueden haber, por ejemplo, tres procesos en secuencia. Y tú necesitas que ese recurso que tú capturas, en realidad lo necesitas para los tres procesos. Entonces, lo capturas en el primero, lo ocupas en el segundo, y en el tercero lo vuelves a ocupar y ahí lo sueltas. Y ahí vuelve a quedar disponible para que alguien lo capture en el primero, ¿ya? Cuando eso pasa, ahí por eso están las otras opciones, para solamente capturar y demorar y después demorar y soltar. Por ejemplo, en esa situación que les expliqué, hubiera sido de esa manera. Si está todo autocontenido, es el sys delay release, porque captura, usa y suelta. ¿Ya? Vamos a usar ese para mostrarles otra cosa. ¿Se entiende esa idea de cómo usa los recursos? Porque eso sí es algo que vamos a ocupar bastante, digamos, en los modelos, porque casi todos los servidores, ¿cierto? En general siempre necesitan de recursos. Por lo tanto, esa es la lógica. O sea, tiene que capturarlo para poder usarlo. Tiene que estar disponible para que lo pueda ocupar y que obviamente se haga el servicio. Y después dejarlo libre para que otro lo pueda ocupar. ¿Se entiende la idea? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Ya. Aquí, ¿cierto? Como decía, a ver, deja pensar, no sé si tengo por ahí un ejemplo. Pero, digamos aquí, ¿cierto? Las palabras que aparecen, las tres palabras que aparecen, significan, ¿cierto? Una, capturar, la otra, demorar,
y la otra es soltar. La demora, en realidad, solamente tiene que ver con el tiempo del proceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, pues si tú vas a un supermercado, en el fondo, no sé, pues la cajera se demoró 7 minutos en atenderte. Eso es en realidad lo que configura la parte de demora, ese delay, que aparece aquí, ¿cierto? En todas las 4 opciones está la palabra delay. Pero los otros, el sys y el release, ¿cierto? Tienen otras funciones, que es cuando tú entras a un proceso, imagínate, por ejemplo, estás en el supermercado, ¿cierto? Lógicamente tú, por ejemplo, no vas a ir a hacer cola, o sea, o no vas a entrar a una caja que no tiene cajera, porque nadie te va a atender, ¿cierto? Tú necesitas que ese servidor, que es la caja, tenga un recurso, que es la cajera, para que obviamente pueda llevar a cabo el proceso que tú necesitas. Entonces, ¿cierto? Los procesos aquí en Arena funcionan con esa lógica. Si es que es un proceso que necesita recursos, hay otros que no necesitan, por supuesto, pero si es un proceso que necesita recursos, ¿cierto? Tú tienes, cuando entra un cliente a este proceso, ¿cierto? Imagínate, no sé, porque un counter en el aeropuerto, ¿cierto? Cuando tú pasas a un counter, en el fondo la persona que está ahí atendiendo, ¿cierto? Queda disponible para atenderte a ti y no puede atender a otra persona, lógicamente. Y mientras te atiende, ¿cierto? No va a atender a nadie más hasta que te termine de atender, tú te vas y en ese momento, ¿cierto? Ese ejecutivo, ejecutiva queda libre para atender al próximo cliente. Eso es lo que en el fondo representan estas 3 palabras. El primero, el capturar, ¿cierto? Lo que hace es que el cliente que llegó pudo, como dice, entre comillas, capturar a ese recurso, que puede ser la persona que te atiende, una máquina o cualquier cosa, y que tú la ocupas, ¿cierto? Para que te preste servicio hasta un determinado momento, cuando ya el servicio se acaba. Tú en ese momento ese recurso lo sueltas, lo liberas para que otro cliente lo pueda ocupar. Y ahí obviamente tú te vas del servidor, dejas el servidor libre, entra otro cliente y que nuevamente captura el recurso para usarlo y después volverlo a soltar, ¿cierto? Para irse y que pase otro cliente y así, ¿cierto? Eso en el fondo es lo que dice ahí la lógica, que es el cómo uso recursos. Después vamos a ver que en otros, o sea, en general, muchos de los problemas que vamos a ver tienen que ver con el estudio precisamente de cuántos recursos destino a los servidores, de cuánta gente, por ejemplo, necesito, ¿ya? A veces, por ejemplo, no sé, el diseño se trata precisamente a ver, actualmente los clientes esperan 15 minutos en cola, por ejemplo, y tú quieres que esperen 5 minutos en cola. Obviamente, para que esperen 5 minutos en cola, tú necesitas que haya más gente atendiendo, y eso implica aumentar la cantidad de recursos. Y por lo tanto, ¿cierto? Eso, por ejemplo, el uso de esos recursos se regula aquí. Y la cantidad, bueno, de ahí vamos a ver dónde eso se indica. Pero por eso, digamos, se actúa con esta lógica, porque en el fondo, una persona que atiende, ¿cierto? No puede estar atendiendo a otra persona en paralelo, solamente te tiene que atender a ti. Por eso, ¿cierto? Da esa imagen de que se captura, entre comillas, el cliente lo captura para que haga su función y después lo suelte, ¿cierto? Para que pueda atender a otra persona. ¿Se entiende? Yo sí, profe. Ya. Acá al lado hay otra parámetro que dice prioridad. Si lo extienden, hay 3 opciones, alto, medio, bajo. Cuando se ocupa, nosotros en realidad no lo vamos a ocupar mucho, pero la prioridad aparece porque también a veces hay sistemas donde un recurso en realidad es compartido por varios procesos diferentes. Por ejemplo, si van a una gasolinera, ¿cierto? Los mismos bomberos que, por ejemplo, están vendiendo gasolina, ¿cierto? Son los que venden queroseno. O pueden vender ahí otras cosas y cuestiones que hay entre medio, no sé, el aire o qué sé yo. Y por política, quizás, por ejemplo, de esa bomba en particular, les han dicho a los bomberos que den preferencia a la venta de gasolina por sobre queroseno.
pero es el mismo bombero, ¿cierto? O sea, son los mismos bomberos en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que permite esa prioridad? Que en este proceso, por ejemplo, si fuera el llenado de gasolina, tú a esto le puedes decir que tenga prioridad alta. Y si este proceso en realidad yo fuera, por ejemplo, el queroseno, yo le puedo decir baja. ¿Y de qué se trata eso? Al momento de que yo tenga clientes que quieren ocupar los dos procesos, tanto el de gasolina, ¿cierto? Como, o sea, no el mismo cliente, sino clientes distintos están, por ejemplo, esperando ser atendidos en la parte de gasolina y otro está esperando ser atendido en el queroseno, cuando se libere un bombero, va a ir al de gasolina, no va a ir al de queroseno, porque en el gasolina yo le di prioridad alta y el de queroseno baja. Entonces, es el orden de atención en el fondo lo que regula un poco esto. Atiende, si se libera un recurso, va a ir a los que tengan mejor prioridad primero. Y si cuando se desocupa no hay ninguno con alta prioridad de ser atendido, ahí va a ir a atender al de baja prioridad. ¿Ya? Es solo para ordenar eso, cuando hay un recurso en realidad que atiende varios procesos a la vez. Y acá abajo dice recursos, que ahora sí, en esta parte viene la lista de recursos que este proceso usa. Hay tres botones al lado, añadir, editar y borrar, ¿cierto? Obviamente vamos a presionar añadir y aparece esta otra ventanita que dice arriba recursos, pregunta tipo, hay recursos y conjuntos, ¿ya? El recurso es el recurso solo, es por ejemplo una persona, alguien que te atiende, ¿ya? Individualmente. El otro, el set, es, como dice aquí, el obviamente set, ¿cierto? Significa conjunto. Es un conjunto de recursos. Y llega y es capturado como conjunto, ¿de acuerdo? A todos simultáneamente. Esa es como una diferencia que ahí le voy a explicar, ¿cierto? Cuando volvamos a la otra ventana, cuál es la diferencia de hacer una lista de recursos en esta ventana o definirlas como un conjunto. Pero si defino conjunto, es en realidad un equipo, por ejemplo, de trabajo. No sé, ¿en qué sistema? Por ejemplo, en un quirófano, ¿cierto? Las operaciones, ¿cierto? Tienen que ser hechas por un grupo de gente. No necesita solamente, ¿cierto? Al cirujano, pues si necesita anestesiólogo, enfermera y artesanales, y un montón de otra gente, ¿cierto? Que si no están todos, el quirófano no funciona simplemente. Entonces los tengo que tratar como equipo, tienen que llegar todos. Y lo que necesito capturar es todo ese grupo de gente. Pero lo tengo definido así, o sea, para mí, para el sistema, todo ese grupo de gente es un solo elemento, es un conjunto de varios recursos, pero lo trato como una unidad. Y el otro recurso aquí, que va a ser como recurso solo, es algo individual. Le puedo dar nombre al recurso, por ejemplo, pongámosle ejecutivo, ¿ya? También eso es bueno, darle nombre a los recursos para saber de qué se tratan. Si hubiera sido una bomba en cine, le pongo bombero o cualquier cosa, ¿ya? Después vamos a ver que este recurso también aparece en otro lado en una lista de recursos. Acá el otro parámetro que dice unidades para capturar y soltar. ¿De qué se trata eso? Y aquí es una diferencia importante que vamos a ver con otra parte ya, porque ahí siempre se confunden un poco. Las unidades para capturar y soltar es cuando entre un cliente a este proceso, hay algunos procesos, por ejemplo, que necesitan ser atendidos, por ejemplo, por varias personas, no solo por uno. Y aquí tú tienes que indicar esa cantidad, ¿ok? Si lo dejas en uno, cuando entre, ¿cierto? Un cliente aquí, va a tomar un ejecutivo para que lo atienda y listo. Y con eso funciona el proceso. Si tú aquí le indicas dos, en realidad el proceso se va a ejecutar cuando hayan dos ejecutivos, digamos, disponibles. Y ahí recién se va a hacer, porque con uno no funciona. El proceso no funciona con una sola persona atendiendo. Tienen que ser dos, por X motivo, obviamente. Pueden haber mil motivos. Entonces, aquí lo que tú indicas es cuántos recursos de este tipo tú necesitas capturar para que el proceso funcione. Por defecto normalmente es uno, ¿cierto? En casi muchos sistemas que uno ve, por ejemplo, cajera, obviamente supermercado necesitas que haya una, no necesitas otra cosa. O las bombas de benzina, con un bombero basta, ¿cierto? Pero puede haber por ahí, ¿cierto? Sistemas donde tú necesitas la atención de varias personas a la vez. Entonces aquí tienes que indicar eso, que todas esas personas obviamente las capturas para ti individualmente en un momento.
Aquí fíjense quedó recurso ejecutivo 1. Puedo agregar aquí más recursos, por supuesto, ¿ya? El proceso puede necesitar varios recursos y la diferencia es con el conjunto que yo les explicaba, que si aquí aparecen separados, los va a ir capturando de manera separada. Y cuando los tenga todos, va a funcionar. ¿Cuál es el problema de eso? Que, por ejemplo, no sé, podría necesitar 3 recursos y captura 2 y el otro se desocupa 10 minutos después, ¿ya? Y va a estar con esos 2 recursos capturados por 10 minutos sin hacer nada con esos recursos hasta que el otro se libere y recién ahí va a funcionar, ¿ya? Eso obviamente impide que por esos 10 minutos esos otros 2 recursos hubiesen atendido a alguien más en otra parte, que quizás donde se podría efectivamente haber funcionado solo con ellos 2 o con uno. Y esa forma obviamente puede ser la forma correcta de modelarlo, no digo que sea incorrecto, sino que puede efectivamente ser esa la lógica de atención cuando yo necesito varios recursos. Que individualmente estén disponibles, ¿ya? Y la otra lógica, ¿cierto?, es la del conjunto. Pero en conjunto, por ejemplo, esos 3 recursos o estas 3 personas son un equipo y se toman o se sueltan como equipo siempre. En ninguna manera, en ninguna parte se consideran separados como entidades separadas, sino que son un conjunto, ¿ya? Entonces eso vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, para los modelos que nosotros vamos a ver aquí, casi siempre vamos a ocupar un solo recurso, así que no se preocupen mucho de esa otra complejidad, pero vamos a funcionar básicamente con un recurso a la vez. Ya, ¿se entiende esta parte? Antes de pasar a la última. Después vamos a ver, obviamente, a medida que vayamos viendo ejemplos también, van a ir ahí aclarándose, yo creo, un poco la lógica de funcionamiento y van a ver cómo cuando corre, cómo se comporta y todo, y yo creo que se les va a aclarar bastante la lógica de cada cosa. Abajo, ¿cierto? Viene todos los parámetros que tienen que ver con tiempo, ¿ya? Que obviamente como arriba se demora, si el proceso debe ocupar tiempo, todo eso acá abajo está. Dice tipo de demora. Si lo abren, son las distribuciones que hemos visto, constante, normal, triangular, uniforme o la expresión, ¿cierto?, que es para todas las demás. Dejémoslo en triangular, en este caso. Unidades, segundos, minutos, horas, días. Dejémoslo en minutos, en este caso. Y este otro, el allocation, ¿cierto? En realidad no lo vamos a ocupar mucho porque obviamente los modelos de simulación pueden hacer muchísimas cosas, ¿ya? Y dentro de esas cosas, ¿cierto? Hay como tareas y comportamientos que son mucho más complejos y donde también ustedes, a la entidad, en la medida que va avanzando, la pueden ir transformando, la pueden ir, por ejemplo, asignando valores, cambiando de alguna manera, ¿cierto? Es como, por ejemplo, no sé, pues, entra un automóvil, ¿cierto?, a un servicentro y obviamente ustedes le llenan el tanque de benzina, ¿ya? Esa transformación, por ejemplo, si quisieran ser exquisitos en el sistema, pueden en la entidad, que es el automóvil, hacerle una característica que sea la capacidad del tanque. Y cuando entra el proceso, ustedes pueden alterar ese número, la capacidad del tanque, para que se le llene, por ejemplo, y después se vaya. Si yo quiero simular, por ejemplo, el funcionamiento de la bomba de benzina en general, a mí eso no me sirve de nada en particular, indicarle justo la capacidad del tanque y toda la historia. Con que se demore y todo eso y yo vea cuántos tiempos de demora hay, quizá eso es lo que a mí me interesa y no necesito llegar a ese nivel de detalle. Pero hay otros sistemas donde eso sí importa, ¿ya? Que son obviamente sistemas más complejos. Ahí estos parámetros que están acá sirven. En general esto lo vamos a dejar tal cual como está ahí porque no influye, ¿cierto?, mucho más en la situación que vamos a analizar nosotros. Y bueno, y los otros abajo, ¿cierto? Siempre lo que va a aparecer va a depender, ¿cierto?, de lo que yo esté seleccionando arriba. Por ejemplo, se fijan, dependiendo de lo que elijo, aparecen distintas ventanas. Si digo triangular, me aparecen 3, porque la triangular es una distribución que tiene 3 parámetros. Un mínimo, un máximo, un valor, digamos, más probable, que es la moda, y el máximo. En este caso, no sé si alcanza a distinguir, aquí al principio dice 0.5, ¿ya?
Es un 0.5 como mínimo, 30 segundos, 1 minuto, el valor más probable, 1 minuto y medio, el máximo que podría demorarse. Esta es como simétrica, ¿cierto? Un triángulo simétrico. Y está en minutos, porque arriba dice, una triangular en minutos con esos valores. Y eso es lo que el tiempo de proceso se va a demorar aquí. Va a entrar un cliente, va a capturar este ejecutivo y el tiempo de proceso va a estar entre 0,5 y 1,5 minutos, ¿ya? ¿Qué más? Abajo, bueno, dice reporte de estadística, reportar estadística. Todos los elementos siempre tienen esto. ¿Por qué? Porque el software en general, cuando muestra los resultados, por ahí lo vamos a ver, hay montones de cosas que calcula, lógicamente, ¿cierto? Por ejemplo, tiempos de atención, los largos de las colas, mínimos, máximos, un montón de cuestiones. Y en este caso en particular, ¿cierto? Hay cosas que me interesa saber del proceso, como el tiempo de utilización, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, si yo necesito conocer esos números, obviamente lo tengo que dejar esto marcado así. A veces yo puedo querer que hayan procesos y partes que no me registre. ¿Por qué puede pasar eso? Porque no sé, pues a veces el estudio que ustedes están haciendo es realmente de una parte del sistema, no de todo. Entonces obviamente pueden desactivar el resto para que no les registre nada ahí y solamente registren estadísticas del pedazo que a ustedes les interesa. Porque pues vamos a ver que los resultados de hecho son súper largos, o sea que salen unos tremendos reportes. Entonces en el fondo, si estoy registrando datos de cosas que no me interesan, resulta que al final me voy a llenar ahí de información y tratar de encontrar justo lo que me sirve. A veces, ¿cierto? Va a ser más latoso y va a funcionar todo más lento por estar registrando cosas que no necesitan. Y para eso está ese último report statistics. Y bueno, dime. Pero en ese caso, no, por ejemplo, si estamos haciendo el análisis de un sistema completo, pero Sí. nos interesa solo una parte del sistema o un área, ¿no podríamos nosotros como modelar solamente esa área o se necesita el sistema completo igual? Depende de cómo se alimente del resto del sistema. Porque claro, si puedes, por ejemplo, modelar, aislar la llegada, por ejemplo, de clientes, de productos, de alguna cosa a la parte que te interesa, perfecto, lo puedes hacer así, pues, y le pones como create directo. Pero de repente las relaciones con la parte, el resto del sistema son tan complejas, de repente hay tantos flujos, conexiones y cosas que llegan, que al final en realidad modelar, o sea, inventar una nueva forma de modelar ese comportamiento anterior es súper difícil, entonces mejor dejarlo nomás, po. Y que llegue obviamente como debe llegar, pero tú solamente registras las estadísticas locales. Depende. Hay situaciones en que sí podrías aislarlo del todo, pero hay otros sistemas que son tan complejos y llegan las cosas de tantas partes y hay tantas interacciones que no, es como súper difícil aislar el comportamiento. ¿Sí? Sí, profe, Ya. te entiendo. Bueno, proceso, eso es lo que tiene como parámetro. Decimos OK, y ahí fíjense, se cambió a mesón. ¿Ven la rayita arriba? ¿Se alcanza a distinguir? Esa es la cola, ¿ya? Ahí después cuando lo hagamos funcionar, ahí se van a empezar a ver los clientes acumulados en la medida, ¿cierto?, que se atiendan. Y me falta un elemento más para hacer esto, lo más básico, ¿cierto? Los clientes entran, pasan el mesón y ahora se van. La puerta de salida aquí se llama Dispose. También Dispose 1, ¿ya? Los hace por números, se pueden hacer varios. En realidad aquí no se necesita mucho. Y parámetros de esto, el nombre solamente. Solamente tiene nombre como parámetro porque la única función que tiene Dispose es la destrucción en el fondo de los clientes, literalmente. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo las simulaciones, ¿cierto? Hay un momento en que tengo que registrar la salida del cliente del sistema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muchos datos, por ejemplo, que a mí me interesan, como el tiempo de flujo del cliente en el sistema, ¿cierto? Normalmente una medida de desempeño que se mide es
el tiempo que en promedio mis clientes se demoraron en atravesar todo el sistema. Porque, no sé, puede ser ese mi objetivo de atención. O sea, yo quiero, no sé, que cuando un cliente entre al banco, todos salgan antes de 15 minutos. Ya, y ese es mi objetivo. Entonces, necesito, lógicamente, ir midiendo cuánto sale, cuánto se demoró efectivamente entre que entró y salió finalmente. Entonces, el dispose está para eso, en realidad. Yo tengo que marcar cuánto sale efectivamente el cliente del sistema para poder contabilizar algunas estadísticas. Y no tiene parámetros, ¿cierto? Aquí bueno, dice dispose 1, podemos llamarle salida. Aquí como vamos a tener una sola salida, también pregunta si quiere registrar estadísticas, lógicamente, le digo OK y listo. Como digo, es solamente para destruir la entidad. Acuérdense que también este demo tiene como máximo 200 entidades simultáneas en el sistema funcionando. Y por lo tanto ahí, si no la destruyen, aquí en la salida, les van a quedar adentro dando vueltas y les va a colapsar el sistema porque necesitan salir, por alguna parte tienen que salir. Así que esto es lo que permite eso. Si se fijan también, aquí abajito hay contadores, numeritos, todos ceros, ¿ya? Dependiendo del elemento cuentan cosas distintas, ¿ya? Por ejemplo, este es el de la puerta principal, les va a decir cuántas entidades ha creado. La salida le va a decir cuántas han salido. Y el mesón, este número, en realidad le va a ir diciendo cuántas personas, ¿cierto?, están en esta unidad, siendo atendidas o en cola. Cualquiera de las dos cosas, en total, digamos, simplemente. Dice cuánta gente hay aquí, ¿de acuerdo? Ahora, así como está esto, no funciona. ¿Por qué? Porque tengo que conectarlas, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? Así de manera aislada no hace nada. Si aquí yo creara, si lo hiciera correr, me va a marcar un error probablemente porque la gente no va a ir a ningún lado. ¿Cómo se conecta? Acá arriba, ¿cierto? En la primer menú, porque se ve súper chiquitito, hay una cosita que se llama Connect, que es como así como una serpiente cuadrada ahí que tiene un par de puntos. Si pinchan eso, ¿cierto? Fíjense aquí, pueden hacer esto, ¡pup! Y queda conectado. Después, si lo quieren hacer de nuevo, tienen que pincharlo en realidad cada vez que lo necesitan. Y ahí se conecta. Todos los elementos, ¿cierto?, tienen puntos de entrada y salida. El número depende del tipo de elemento que sea. Por ejemplo, si es un create, solo tiene punto de salida porque no hay forma de entrar a un create. Si es un dispose, solamente tiene punto de entrada, no tiene punto de salida porque ya abandona el sistema. Un servidor tiene punto de entrada y punto de salida, ¿ya? Y las figuras son distintas, no sé si se alcanzará a distinguir, pero las entradas son cuadradas y las salidas son triángulos, ¿ya? Así que igual cuando vean el software directamente se van a dar cuenta. Y también, ¿cierto? No pueden conectar una salida a otra salida, les va a obligar a conectarla a una entrada. Este tipo de conector, el que dice que aquí connect, es por si acaso automático en el sentido de tiempo y distancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si de hecho uno de los modelos que vamos a ver, el del, por ejemplo, aeropuerto, ahí, ¿cierto? En los aeropuertos, el tiempo que uno se demora en caminar, por ejemplo, a través del aeropuerto para llegar a cualquier parte, es parte importante de la simulación y de los estudios, ¿cierto? Porque no se trata de que camines 30 segundos, pues de repente te mandáis 10 minutos caminando de los counters hasta el avión. Entonces, ahí es importante reconocer el tiempo de traslado. Y estos conectores no tienen tiempo de traslado. Asumen que tú sales de aquí y apareces acá. O sea, en la animación nosotros vamos a ver que sí, claro, ahí el monito se mueve, ¿cierto? De uno, pero en realidad al momento de registrar estadísticas, considera que aparece de manera inmediata en el otro extremo, y eso no es cierto. Así que cuando haya realmente distancia y tiempo de por medio, en esos casos, ¿cierto? Ocupamos otros elementos que de ahí ya vamos a ver. Esto es conexión automática. Y es útil, o sea, en realidad en muchas situaciones efectivamente es lo que yo quiero que haga. O sea, que los tiempos, cuando hay tiempos de traslado, los puedo representar en ciertas partes, pero todas las otras cosas las puedo representar con conexiones inmediatas y no hay problema, porque efectivamente pasan así, ¿ya? Y con esto ya tenemos nuestro sistema, nuestro mini sistema funcionando.
Hay otras cosas ahí que les voy a mostrar en esta otra parte de procesos básicos más adelante, pero hagámoslos correr por mientras. Acá arriba, ¿cierto? Ah, pero hay un detallito que voy a cambiar para que sea más amable a la vista. Ahí. De ahí les digo qué fue lo que hice, ¿cierto? Y vamos a revisar otras partes que están acá al lado. Arriba, ¿cierto? Como les digo, aquí hay como un play, ¿cierto? Que dice go. Al presionarlo, empieza, obviamente, la velocidad de simulación. Acá arriba, ¿cierto? Hay como un control deslizante que tiene que ver con la velocidad de animación, ¿ya? Pero la animación es eso, animación. No tiene nada que ver con los resultados que corran más o menos lento, ¿de acuerdo? Es solamente una cuestión visual. Sirve harto, en todo caso, el controlar hacerlo visualmente. ¿Por qué? Hay montones de errores que se detectan a través de ver, digamos, el comportamiento del sistema. Después vamos a ver ejemplos, por ejemplo, donde hay bifurcaciones, ¿cierto? Que dependiendo del tipo de cliente tiene que seguir distintas rutas o de porcentajes de bifurcación y cosas por el estilo. Y si ustedes no, a veces, ¿cierto? Los sistemas no funcionan y si lo hacen correr sin animación, no se van a dar cuenta y el problema y puede lanzarles resultados erróneos, marcarles errores. Y a veces para poder ver bien la causa de ese problema, ustedes tienen que ver la animación y ver realmente si hay gente pasando por los caminos que ustedes dicen, en las proporciones que deben, en los momentos que deben, de acuerdo al tipo, por ejemplo, de cliente que efectivamente sigue el camino que le corresponde y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, la animación, ¿cierto? Sirve bastante para revisar, sobre todo, ¿cierto? Si es que el sistema se está comportando como yo espero que se comporte. No es precisamente, ¿cierto?, la cosa más linda del mundo. Son bien burdas las figuras de repente. Uno puede cargarle nuevas figuras también. No vamos a ver en el curso cómo hacer modelación 3D, que eso sí se puede. Podrían esto dejarlo así muy lindo, pero en realidad eso requiere ya un trabajo bastante más largo, ¿cierto?, para dejarlo lindo. Pero así ya, ¿cierto? Por último, uno puede efectivamente ver cómo se está comportando el sistema. Aquí fíjense lo que les decía, ya han entrado 214 personas, han salido 211. En este caso, en este momento, en el mesón, por ejemplo, ahí hay 5 personas, o sea, una siendo atendida, 4 en cola. Y así obviamente se ve en fondo la animación. A ver, aquí el tiempo de funcionamiento, como les digo, o sea, la simulación se hace en base a un tiempo, un reloj. Acá abajo, no sé si lo alcanzan a distinguir, dice cuánto está simulando ahora. Lleva 4,20 y tantas horas de simulación, ¿de acuerdo? Yo no lo limité. Ahora hay una parte que ahora les muestro de inmediato, ¿cierto? Donde se limita el tiempo de simulación, porque en este caso está con tiempo infinito. De hecho, por ejemplo, lo podemos acelerar. Esa es la máxima velocidad que tiene. Fíjense ahí el contador, 2.000, 3.000 personas, ¿cierto? Y sigue incrementándose porque en realidad yo no lo he limitado. De hecho, le dije que corriera infinitamente. ¿Ya? Ya, nos vamos a detener. Después, ¿cierto? Les voy a mostrar dónde están los resultados y todo. Ahora en este caso no había resultados porque de hecho no terminó, porque lo dejé correr, ¿cierto? Lo tenía con parámetros que no, que corriera infinitamente. ¿Qué cosa adicional hay? El tiempo de corrida. Bueno, acá arriba, dentro de los menús que hay uno que dice Run. Y dentro de Run está Setup, ¿ya? Eso abre esta ventanita. Y dentro de esta ventanita, una opción que a nosotros sí nos importa, es la que dice aquí Replication Parameters. Las réplicas, ¿ok? Las simulaciones funcionan en base a réplicas. Por defecto, ¿cierto? Arena siempre viene con una sola réplica, que es una réplica. Es en el fondo, ¿cierto? Es como hacer una vez el experimento. Simplemente si yo le digo, por ejemplo, simúlame 8 horas, hace una sola vez esa simulación de 8 horas y me entrega esos resultados. Ahora, estadísticamente eso no tiene ninguna validez, haberlo hecho una sola vez, porque es un resultado súper particular. Pues. Es como, no sé, pues si ustedes quisieran, les preguntaran por la media de atención de, no sé, pues de cuánto se demora cierta caja de supermercado en atender en promedio. Y ustedes van y le miden el tiempo solamente a una persona. ¿Es representativo?
para nada, por cierto, si en realidad es una sola persona. Necesitan medírsela por lo menos unas 30 personas, ¿cierto? Para que tengan un número que realmente sea más o menos la media del tiempo de atención, para que sea un poquito más decente la estimación. Las réplicas hacen eso. Una réplica es un experimento, una corrida solamente del sistema en las condiciones que ustedes les dieron y saca estadísticas de esa única corrida. Después, en realidad, si ustedes quieren tener un comportamiento representativo de mejores y peores casos, de todos los extremos en los cuales se mueve su sistema, ahí le tienen que dar aquí más réplicas. O sea, digan 10, 20, 30 réplicas. Y les va a correr, obviamente, el sistema va 30 veces a partir de cero, ¿ok? Y las estadísticas que les va a entregar, de hecho, estadísticas individuales de cada réplica. Y de ahí ustedes pueden, con toda esa información, realmente entender el comportamiento medio, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Eso es bueno también porque cuando a veces están interesados en los comportamientos extremos, ¿cierto? ¿Cuál es el peor y mejor caso? A veces en una sola corrida eso no aparece. Y si corren ya 30 veces, probablemente ahí sí van a tener casos como mucho más extremos, ¿cierto? Presentes, para bien o para mal. ¿Por qué eso es importante? Porque de repente hay sistemas que en apariencia pueden funcionar súper bien, ¿ya? Y ustedes los analizan y los tiempos de atención son todos buenos y qué sé yo. Pero, por ejemplo, a veces pasa, imagínense, se han fijado, en la realidad de repente hay cosas súper sutiles que pasan, o sea, un pequeño cambio de repente, no sé, pues en una gasolinera que tiene poquitas bombas, no sé, pues si entran 5 o 6 autos a la vez no hay problema. Pero justo pasó algo que de repente entraron 10 autos y quedó la crema y no pueden ni siquiera salir ni entrar más autos porque están todos bloqueándose entre sí. Ese tipo de situaciones en hartas corridas de repente aparecería, ¿cierto? Que no es muy frecuente que pase, pero casualmente las tasas de arribo, por ejemplo, podrían ser justo una secuencia de 10 números pequeñitos seguidos, de arribos muy seguidos. Y eso les provoca un colapso del sistema. Entonces, ok, aunque sea una sola vez de las 30, ustedes saben más o menos con qué probabilidad de ocurrencia tienen el hecho de que se les colapse el sistema. Que no es siempre, pero puede pasar. Por eso sirven las réplicas, por hacer cierto, tantas réplicas. De esa forma solamente pueden tener realmente un comportamiento representativo. Y eso es lo que se calcula acá adentro. Por defecto viene una. Ustedes pueden ponerle más. Los otros parámetros, hay algunos que vamos a ocupar solamente, si quieren ser precisos. De hecho, el control de tiempo aquí puede ser súper exacto. O sea, esta cuestión en realidad es como casi odioso en ese sentido. ¿Por qué? Pues como fíjense aquí dice la fecha y tiempo de comienzo. Ustedes pueden tener a tal nivel de detalle esto que le pueden decir que les simule un cierto día y una cierta fecha específica porque tienen tanto cargado de información histórica o cosas por el estilo que les puede hacer una simulación así exacta en un momento, día y hora específico. Abajo está otro parámetro, el calentamiento, el warm-up period, significa, que así se lo mencioné, pues si las PPT estaban, el tema este del estado estable, ¿cierto? O de, ¿cierto? En el sistema o el estado transitorio, que hay sistemas, ¿cierto? Que no tienen sentido de que ustedes le midan la estadística estando vacíos porque nunca están, como por ejemplo las emergencias de los hospitales, los aeropuertos, ¿cierto? Son sistemas que siempre tienen gente. Y por lo tanto, el tiempo de calentamiento es el tiempo en que va a estar funcionando el sistema, va a empezar a crear clientes y toda la historia, pero sin registrar estadísticas todavía. Y después de que termine el periodo de calentamiento, que es lo que yo pongo aquí, por ejemplo, 2 horas, después de eso va a comenzar a registrar las estadísticas para que en ese momento, ¿cierto? Después de 2 horas yo puedo estimar que efectivamente mi sistema ya está funcionando como siempre lo hace. Lógicamente esto también puede ser días, minutos o segundos, cualquier otra unidad de medida. Aquí simplemente le indican cuánto tiempo quieren que funcione el sistema sin estar registrando estadísticas y que después de eso empiece. El largo de la réplica, ¿no es cierto? En este caso estaba infinita. Nosotros decimos, por ejemplo, 8 horas de atención. ¿Sí? 8 horas, perfecto.
Esto sí lo vamos a ocupar harto, porque casi todos los sistemas que vamos a simular, ¿cierto?, tienen un tiempo específico de funcionamiento, entonces de esta manera aquí se les indica. Horas por día, es como suena raro, ¿cierto? Y viene obviamente por defecto 24. En realidad el horas por día está porque hay sistemas que puntualmente, ¿cierto?, tienen ciclos que duran menos que un día, que 24 horas. Si yo analizo un banco, cosas por el estilo, sí, o sea, entonces me sirve el día cronológico. Pero de repente puede haber un proceso industrial, no sé, porque se demora 37 horas, ¿ya? Entonces, para efectos de mi simulación, en realidad su día, ¿cierto?, su periodo son 37 horas. Entonces, eso es lo que necesito que me replique. Ciclos de 37 horas, no de 24. Y eso sí es representativo de ese sistema. Por eso viene la posibilidad de cambiar el tiempo del día, que me considere días de otro largo. Abajo dice tiempo base en las unidades. Eso, fíjense, viene en horas. Eso es bueno cambiarlo en este caso a minutos. ¿Por qué? Tiene que ver con las estadísticas, con respecto a qué unidad de medida registra para las estadísticas. Algo tan simple como, no sé, pues si me sale tiempo medio de espera 30, si está en minutos, si aquí lo pongo en horas, va a salir 0.5. Es eso, me cambia la unidad de medida de las estadísticas. Y dependiendo obviamente del tipo de sistema que yo estoy haciendo y de lo que estoy registrando, hay uno que me sirve más que el otro. Siempre va a depender de cuánto se demoran las cosas que yo estoy modelando, ¿ya? A veces, de hecho, si ven aquí hay días también, segundos, depende, ¿cierto? Casi siempre nos va a servir más minutos que otra cosa, pero va a depender lógicamente del sistema. Y este último, bueno, la condición de término. En este caso, si ustedes le fijan, por ejemplo, largo de la réplica 8 horas, perfecto. Puede funcionar 8 horas y termina. Pero hay otras formas de término que son más complejas, ¿de acuerdo? Ustedes le podrían poner aquí, por ejemplo, infinito en términos de tiempo de réplica, pero, por ejemplo, limitar la creación de clientes a 100, ¿de acuerdo? Y que la condición de término de la simulación sea que los 100 clientes salieron del sistema. Y eso se pone acá abajo. Ahí, digamos, hay como, es medio complejo porque hay como una estructura súper específica, son como unas frases y parámetros medio largos, pero hay una forma ahí, ¿cierto?, de indicarle que en realidad, por ejemplo, o sea, cada cosa que está dentro del sistema tiene como su propia forma aquí de referirla. Es como una variable. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, cuando esta variable sea tal valor, por ejemplo, el que aquí en la salida, ¿cierto?, ya haya llegado al 100, entonces eso es, cuando eso sea verdadero, ahí termina la simulación. Esta ventanita conmigo la vamos a ocupar, siempre la vamos a necesitar en el fondo para estar de alguna manera limitando el funcionamiento, ¿cierto?, de lo que es la réplica en sí. Ahora, por ejemplo, hagámoslos correr porque le limitamos ahí a las 8 horas, ¿cierto? Pum, ahí terminó, ¿ya? 464 en este caso entraron, salieron 458. Los otros, ¿cierto?, están ahí en el mesón. 5 personas esperando y la otra persona está siendo atendida porque recuerdan que había una sola persona atendiendo. Cuando termina siempre pregunta si uno quiere ver inmediatamente los resultados. Digan sí o no, obviamente los resultados siguen estando ahí, después se pueden ir a ver. Digámosles que sí. Profe, ¿cómo explica el tema de la reproducción? ¿De qué exactamente? De cuántas personas entraron y salieron y cuántas quedaron en el mesón. Ah, es que chuta, me fui de la ventana. De ahí lo hago correr de nuevo y te lo muestro, ¿ok? Bueno, Ya. Aquí los reportes, digamos, fíjense, hay una pestañita que dice reportes y si ustedes van pinchando, en el fondo depende de, ¿cierto?, de lo que pinchen, les va a ir mostrando distintas estadísticas y qué sé yo, dependiendo de lo que acá estén pinchando. Aquí, por ejemplo, esto es sobre la réplica, ¿ya? Por ejemplo, una cosa importante, o sea, obviamente hay muchas estadísticas, de a poco vamos a ir viendo dónde está cada cosa. Por ejemplo, hace una con respecto a la réplica que corrí, me dice, por ejemplo, corrió 480 minutos, ¿cierto? Las 8 horas. Dentro de todas las cosas que reporte también ahí vamos a ir viendo puntualmente, ¿cierto?, qué significa cada una. Por ejemplo, el tiempo de espera de los clientes en promedio esperaron 4.63 minutos en cola, ¿ya? El que más esperó 13,14 minutos. Cliente, a ver, tiempo total, ¿qué otra cosa?
Aquí está un poco lo que tú preguntabas, que también, ¿cierto?, sale aquí. ¿Cuántos entraron? 464. ¿Cuántos salieron? 458. Obviamente la diferencia son los que quedaron en el servidor. El work in progress, eso también de ahí vamos a ver, ¿cierto?, qué significan. Hay como hartas cosas en el fondo que son como bien técnicas que en general siempre registran los modelos de simulación, pero para no atorarlos ahora, ¿cierto?, también las vamos a ir viendo a poco, ¿cierto?, buscando cifras específicas. Ok. Dime. ¿Cómo eso de que quedaron clientes adentro, como en el sistema? Ahí en el Sí. cálculo cuando mostraba, habían quedado como 10 clientes. Sí, sí, Eso porque como mi condición de término era tiempo, en el momento que simplemente cuando alcanzo las 8 horas se te termina la simulación y no espera que la gente salga, porque yo no le di esa condición. pero eso uno puede definir que la gente salga a nuestra hora Claro, sí, sí, claro, Ah, tú puedes decirle que en realidad mi condición de término sea que los clientes salgan. Y obviamente, por ejemplo, el arribo de la gente, tú puedes limitar una cierta cantidad de horas y que después el sistema pare cuando se complete, por ejemplo, la salida de los clientes. También puedes hacerlo de esa manera. se pueden definir entonces las 2 horas, hasta donde entra el Sí, público y hasta donde sale. sí, sí, Ya, sí. Si todas esas cosas, todos esos detalles son controlables. Aquí estamos como con la versión más, más simple por el momento. De ahí nos vamos a ir complicando con todos los otros detallitos. Y aquí, claro, bueno, reportes de entidades y un montón de otras cosas, ¿cierto?, que hay por ahí entre medio. Las colas, por ejemplo, ¿sí? El tiempo promedio de espera y qué sé yo. Aquí, ¿dónde están el recurso? Esta es una es la interesante, fíjate. Recurso, ¿cierto? Nosotros habíamos definido el ejecutivo. Ahí aparece, ¿cierto?, el ejecutivo. Fíjense ese 0,95. ¿Qué significa? Que de el tiempo total de las 8 horas, ¿cierto?, que programé, el ejecutivo estuvo ocupado un 95% del tiempo, ¿ya? Eso es una utilización súper alta en general, ¿ya? Eh, Lógicamente que yo les decía, ¿cierto?, también la clase pasada, hay que tener harto ojo con las utilizaciones. Después, cuando hagamos problemas más grandes, se van a dar cuenta que es todo un tema las utilizaciones, que son engañosas, que de repente, ¿cierto?, para que mi sistema fluya, yo necesito en realidad que la utilización no sea tan alta. O sea, 90 y tantos por ciento suena como, ay, súper bien, porque, no sé, pues, lo ocupa harta la gente. Pero eso, ¿cierto?, traducido a efectivamente tiempo de espera a la gente y cosas por el estilo, a veces puede ser súper malo, realmente un 95%. Y a veces yo debo relajarme, quizás esperar un 80, 80 y tantos por ciento, y eso me hace funcionar bien el sistema. Así que ese tipo de estadísticas igual después a mí me interesan un poco para ver cómo, digamos, responde mi sistema. De ahí de a poco, ¿cierto?, vamos a ir viendo en el fondo las distintas cosas que aquí aparecen eh, y qué significan y todo, ¿cierto? Detrás de los ejemplos, esas cosas van a ir apareciendo. ¿Ya? Esto es lo que antes preguntaba, ¿cierto?, compañero. 464, ese número el que veíamos, ¿cierto?, que era la gente que había entrado. Miren, fíjense, al pincharlo, fíjense que dice, puerta principal, punto, number out. ¿Ya? Todas las cosas dentro del sistema, digamos, de lo que yo modelo, tiene en el fondo como estadísticas, o sea, nombres de variables detrás. Y yo puedo trabajar con esos nombres de variables. Por ejemplo, hay meson.wip, ¿cierto? Work in progress, que en el fondo es cuánta gente hay en ese momento en esta unidad, esperando o siendo Profe, atendida. Por eso son 6. Dime. por ejemplo, usted delante dijo que la recta de la puerta principal con la salida era la gente que quedaba en el mesón. En este caso Sí. sale 6 y debería ser 8, ¿no? 464, a ver. No, O pues sea, ahí perdón, están los 6 no de, salen 6. están los 6 de Sí, diferencia. Sí, sí. 464 menos 458. A Pero, o sea, veces, mi sí, pregunta es que era, bueno, a los dibujos que salgan arriba no tienen nada que ver con el número que esté abajo. no, 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 de hecho, o sea, aquí la cola en realidad no es físicamente, no aparecen todos, o sea, te va a mostrar gente de acuerdo al largo que aquí aparezca visualmente, pero podrían haber 200 personas en cola y tú vas a ver 5 porque no hay más espacio aquí nomás para representarlo. Ya, pues. Pero eso, de hecho, vamos a ver después cómo aquí lo podemos ver. Se pueden poner contadores. De todas las cosas, en realidad, se pueden poner contadores para ir viendo visualmente el comportamiento. De hecho, eso es como una de las cosas que más necesitamos hacer,
porque la animación, como les digo, es una referencia visual, pero en ningún caso representa todo. De hecho, vamos a ver también qué pasa, por ejemplo, que de repente no todos los clientes los veo. A veces hay clientes caminando y no me aparecen necesariamente visualmente, pero sí, obviamente, a través de los números yo puedo saber dónde están. ¿Sí? Profe, Dime. una consulta. Esto sirve para modelar, veo un sistema cerrado, o sea, a una cola directa, como cola de banco o como Ya, de supermercado. sí, Pero en un caso donde un mall que es abierto, ya, donde yo no lo mando directo a cola, o sea, sí. el cliente puede entrar a comprar, ¿cierto? Ujú, Y de nuevo puede quedar en colada, porque puede ir a otra sección y volver a comprar. ujú, No sale del sistema. Eso se sí. puede manejar acá. Sí, 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 en realidad, o sea, aquí estamos viendo como lo más básico, pero hay muchas, muchas formas de representar eso y también aquí, ¿cierto? Como dice, hay un montón de otros elementos que van representando distintos comportamientos de distinta naturaleza, entonces, no sé, o sea, aquí está como casi todo, en realidad lo que se te pudiera ocurrir, hay por ahí algún elemento o alguna forma de representarlo, ¿ya? También, por ejemplo, a las mismas entidades, tú le puedes dar como información y comportamiento propio. Entonces, que por ejemplo elija dónde ir de manera aleatoria, cosas por el estilo. Entonces, no sé, aquí se puede hacer montones de cuestiones, pero obviamente ya ni siquiera con un curso completo de simulación de repente llegaríamos a tanto detalle, porque realmente esta cuestión es muy súper, súper larga de hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Ya. Y bueno, por ahora, ¿cierto? Ya está un poco en la hora, ¿cierto? La idea era ver algo básico de esto. Hay montones de otras cosas, obviamente aquí elementos y tablitas y cosas que vamos a ir viendo de a poco, ¿cierto? Que también vamos a ocupar, pero progresivamente vamos a ir incorporando elementos. Por ahora, ¿cierto? Me interesaba básicamente que viéramos por lo menos un ejemplo así súper simple para que se ubicaran también con los parámetros de las cosas más básicas, de crear un proceso y destruir a la gente, ¿cierto? Ya con eso, ¿cierto? Tenemos bastante para trabajar en general. Después vamos a ir agregando otros elementos, no muchos más aparte en realidad, pero también vamos a ir viendo, ¿cierto? Estas otras cositas que aparecen aquí al lado, que hay algunas que ocupamos y que vamos a necesitar, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya, ok. Profe, para Entonces, la dime. ¿nosotros tenemos que tener instalado el arena o no todavía? Sería bueno que lo tuvieran, pues, para que pudieran ir replicando en paralelo digamos, el modelo, ¿ya? Ya. Porque ahí, ¿cierto? Si metiendo mano también les va a ir quedando más claro, van a ver, ¿cierto? Con mayor facilidad los detalles también. Yo no sé si realmente alcanzan a leer todos los detalles que esto tiene. Hay letras que son tan chiquititas que en realidad es mejor que metan mano. Y también, ¿cierto? Metiendo mano en realidad les van a ir apareciendo problemas y cosas que después van a aprender, obviamente, cómo a lidiar con ellos, ¿ya? Bueno, chicos, nos veríamos ya la próxima semana, ¿ok? Recuerden lo que les dije de la arena, fíjense bien si van a instalar la versión de 6432, que eso depende, ¿cierto?, de los bits que estén usando, ¿ya? Asegúrense que no van a tener ahí un problema de compatibilidad por si acaso. Y toma su tiempo también bajarlo, el archivo pesa 1 giga el archivo de instalación, así que también se demora su poquito, ¿ok? Ya pues, nos Profe, veremos Dime. yo le mandé un correo por el tema del trabajo que estamos haciendo ahora, pero le mandé, el primer correo se lo mandé sin un archivo adjunto, así que el segundo es el que tiene el archivo adjunto. Ah, ya, ok, ya, de ahí voy a responder eso, ¿ok? Ya, profe. Vale. Bueno, ya pues nos Profe, vemos, disculpa, chicos. Dime. ¿le puedo enviar un correo para hacer una revisión del trabajo que estamos haciendo ahora? Sí, por Para supuesto. hacerle algún tipo de pregunta. Sí, ¿Sí? ni un Ok, problema, sí. gracias. Bueno, ahora sí, ya. Ya, chicos, nos vemos, ¿ok? Que estén muy bien. Chao, chao. Ya, profe. Vale, profe. Chao, chao.